Scareglow fue uno de los personajes que se lanzaron en la última ola de figuras de la línea Vintage de los Masters del Universo, la cual contó con figuras tan cuestionables como estas. Pero también nos dejó otras que se ganaron rápidamente el corazoncito de los críos, como Mosquitor con su mecanismo de flujo de sangre, aquel Saurot de cuya boca saltaban chispas, o un Snake Face como tributo al clásico monstruo de Medusa. Si una calavera bajo una capucha y unida a un cuerpo musculoso azulado volvía locos a los chiquillos, ¿qué efecto podía esperarse de un personaje que era un esqueleto y que además brillaba en la oscuridad? Como podéis imaginar, Scareglow cautivó a los muchachillos que inventaban 1001 batallas, cada uno en su Eternia particular, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más deseadas de la línea Vintage, cotizándose actualmente a precios más que interesantes. De la mano de Mondo, firma dedicada al coleccionismo sobre cultura pop, nos llega una exclusiva figura de un sexto del espectral Scareglow, presentada en una caja con una funda exterior temática de la montaña serpiente, como sucede en el caso de los villanos que han aparecido en esta línea, y podemos encontrar estampada una fantástica ilustración que refleja toda la malignidad de este espíritu diabólico al servicio de Skeletor. Scareglow viene acompañado por un buen puñado de accesorios. Tenemos 3 pares de manos intercambiables, una capa de color púrpura, 2 espadas de hueso, un relicario de Grayskull con la llave del castillo, la guadaña de la perdición y una base para colocarla. Empezaremos analizando la figura. Como salta a la vista, el cuerpo es de color negro para hacer contraste y resaltar los huesos, siendo las partes de la figura, además de la cabeza, que brillan en la oscuridad. Las 2 únicas piezas de armadura que encontramos son unas grebas moradas, además del clásico calzón que va a juego. La capa tiene un acabado brillante en su parte interior y posee alambres por dentro de su contorno para poder darle la pose que nos apetezca, algo que también podemos apreciar en la parte del cuello, mientras que la sujeción es una cadena que no lleva enganche, es decir, tenemos que extraer la cabeza de la figura para colocar la tela y después volver a poner el cráneo en su sitio. Al contrario que en el caso de Skeletor, la mandíbula de Scareglow no puede moverse con esa misma libertad, luce unos ojos rojos, y además de apreciar las suturas del cráneo, podemos encontrar el detalle de la fractura que ha sido trasladado desde la figura vintage. También cabe resaltar que el tratamiento de pintado recibido por la cabeza con ese aspecto desgastado contrasta bastante con el acabado liso del resto del cuerpo, y aunque las otras figuras de los Masters del Universo de la colección de Mondo hayan llegado con 2 cabezas, Scareglow parece la excepción, una extraña decisión, ya que perfectamente se podía haber incluido una segunda estilo vintage u otra con la mandíbula cerrada. El relicario de Grayskull está bastante cuidado, con efecto de textura, detalles de remaches y una tapa coronada por una versión miniaturizada del castillo de Grayskull, aquella fortaleza de la Puerta Quijada que He-Man debía proteger de Skeletor y sus secuaces. El relicario puede unirse al brazo de Scareglow por medio de un brazalete con cadena, y en su interior se encuentra la llave de la entrada secreta del castillo con un agarre decorado por calaveras, proviniendo este accesorio de la figura de 2009 de la línea Classics. El arma clásica de Scareglow era una suerte de alabarda que en su versión vintage podíamos encontrar en 2 variantes. Para esta ocasión, ese filo parece haberse fusionado con una guadaña, en la que incluso tenemos varios agarres huesudos para sujetarla y detalles de correas abrazando el mango en distintas zonas. Está claro que esta llamada guadaña de la perdición, junto con la apariencia del propio Scareglow, tienen la intención de asimilarse a la clásica representación de la parca. Pero este no es el único arma con el que cuenta el espectro, pues también disponemos de 2 livianas espadas de huesos que son exactamente iguales a la que pudimos encontrar junto con la figura de Skeletor, y es en este punto donde debemos resaltar el reciclado llevado a cabo partiendo precisamente del Señor de la Montaña Serpiente.
El cuerpo base es el mismo. Si reparamos en esos pies con zarpas podemos comprobar que son iguales, incluso las grebas. También se han reproducido las mismas manos o hasta el taparrabos, que en el caso de Scareglow no sé muy bien qué es lo que debe cubrir. Lo de reutilizar moldes era algo habitual en la línea de figuras vintage y que permitía disminuir costes de fabricación a Mattel, pero en un producto premium dedicado al coleccionista adulto, desde luego que puede ser un tanto cuestionable llevar a cabo este reciclaje tan descarado. Da la sensación de que en Mondo sabían que podían hacer caja fácil con un personaje como Scareglow y no ha habido ningún tipo de pudor a la hora de recortar costes y reutilizar moldes. A lo que hay que añadir que, al contrario que en la añeja figura del espectro maldito, donde el propio plástico tenía propiedades luminiscentes, en esta representación de un sexto lo que brilla es principalmente pintura aplicada justo en zonas no articuladas para evitar que se desprenda por roce. Incluso el patrón de dibujo es diferente en algunas partes, supongo que también para ahorrar en pintura, mientras que las únicas piezas que parecen hechas de plástico luminiscente son las manos y pies, que emiten un brillo diferente en la oscuridad. Scareglow fue y sigue siendo uno de mis personajes favoritos de los Masters del universo. De hecho, es uno de los pocos de los que estoy convencido que caerá en mis manos con la próxima colección de Origins, pero con esta figura de Mondo tengo sentimientos encontrados. Estamos hablando de un producto premium de $185, para el cual se ha reutilizado buena parte de la figura de Skeletor, cuerpo, manos, grebas y hasta espadas. Creo que hubiera sido más acertado haber empleado un cuerpo elaborado en plástico luminiscente en lugar de recurrir a la pintura, pues nos encontramos con que la figura brilla con una intensidad diferente en distintas partes de la misma, cuando de la otra forma podría haberse obtenido un resultado más uniforme. El nivel de detalle de la cabeza contrasta mucho con el cuerpo y no hubiera estado de más contar con una segunda testa estilo vintage o una variante de la incluida de serie. La fusión de alabarda y guadaña es bastante atrevida y resulta un arma impresionante, pero puestos a pedir y para tratar de resultar más fiel al personaje clásico, hubiera preferido tener por separado la alabarda brillante que ha acompañado siempre al espectro y por otro lado la guadaña como arma inédita. Con la capa no tengo ninguna pega y menos con el relicario de Grayskull, que luce espectacular a nivel de detalle y es un accesorio magnífico. Así pues, pienso que este Scareglow parece haber sido elaborado de una forma un tanto atropellada y si hubiera sido planificada su realización de una forma más detenida, podríamos haber tenido, sin duda, mejor figura, sin desmerecer el buen resultado general alcanzado por Mondo con esta exclusividad que solo podía conseguirse por medio de su tienda y que está agotado, por lo que los fans de Scareglow que deseen hacerse con ella tendrán que vérselas con los espíritus malignos de los especuladores si desean añadir a su colección la mayor figura realizada del personaje hasta la fecha.